Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir Mejor. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Aquí no hay chayotes, no hay embutes, no hay nada de eso. Hoy este programa se engalana trayendo aquí de invitado a un gran amigo, un gran médico. Él es el doctor Ricardo Virgen, psiquiatra, con un tema súper recontrainteresante, porque, cómo hasta en las canciones hay depresión. Bienvenido, gracias por estar aquí, Ricardo. Gracias, Gil, por la invitación, por la entrada y es recíproca esa amistad. Gracias. Muchas gracias. Y hablando de un tema en donde te preguntas, pues, ¿qué es lo que quiere el ser humano, pues? Ay, ven, o sea, no me le cambies el tema porque si no me deprimo. No lo obtiene y entonces se deprime. O sea, ya tiene, comparémonos a hace 2000 años. Así es. En donde había tantas carencias, tantas muertes, el apego a la vida nulo. Llegaban los soldados y arrasaban pueblos completos. Mátalos a todos. Uh-huh. Oiga, mi jefe, que a todos. Oiga, es que son 20,000 habitantes. A los 20,000 pásalos por las armas. Esas sí eran preocupaciones para estar llorando, man. Claro, pero fíjate bien. Pero has tocado un punto que mucha gente se pregunta. Porque pareciera que la depresión, ya nos ha tocado en otras ocasiones, Gil, tocar un tema que parece inagotable, pero sigue siendo muy importante, sigue siendo actual porque nos para de pestañas en los sistemas de salud, que es la depresión. La depresión como trastorno históricamente se ha identificado, que ha acompañado a la humanidad, yo creo que desde sus inicios, desde el momento en que esas son las propuestas que se dan cuando se investiga eso, desde el momento en que identificamos al ser humano en el destino de ser Homo sapiens sapiens, recordar aquel ser humano que sabe, que se da cuenta, que piensa. En ese momento pareciera que pagamos un precio muy alto por tener ese nivel de conciencia de sí mismo. Así es, porque en función de lo que las teorías del desarrollo en el ser humano se proponen, acuérdate que ya se les ha dicho a tus radioescuchas, las teorías del desarrollo, que son normales estas etapas, cuando tú naces, el cerebro, obviamente no nos los ha dicho ningún bebé, ¿verdad? Pero es la observación clínica que se tiene. Un bebé nace con una función cerebral que está en constante maduración. Si bien está completo morfológicamente, todo el contenido cerebral no va a cambiar en los siguientes 18 años cuantitativamente, la función sí va a empezar a madurar y entonces se tiene la hipótesis de que el funcionamiento cerebral es primario y está disociado, es decir, hay una especie de funcionamiento a nivel mental desordenado que poco a poco, conforme se va dando el crecimiento y el desarrollo, se va a ir reordenando. Entonces el bebé tiene funciones disociativas o un tanto desordenadas que lo dejan a merced del medio ambiente y por eso es altamente vulnerable. De hecho, tú lo sabes, el ser humano es de los pocos seres vivos que se tardan años en ser independientes, mientras otros seres vivos, incluyendo las aves, en cuanto nacen, pueden ya empezar a sobrevivir por sí mismos. Los seres humanos no, somos muy lentitos. Sí. Entonces, tenemos una etapa de alta vulnerabilidad en donde requerimos esa dependencia, ese cuidado constante. Esas son las primeras etapas del desarrollo que van desde el nacimiento como hasta los 3 años. Pero de los 3 a los 6 años hay una etapa en la que nos empezamos a dar cuenta que no somos el centro del universo. ¿Por qué? Porque el bebé se tiene esa hipótesis de que él cree y está convencido que es el centro del universo porque todo le dan. Para cuando llegamos más o menos a los 3 años, es cuando empezamos a interactuar con el medio, cuando ya sabemos que nuestra mamá no es nuestra, y empezamos a tener pérdidas.
a que se nos enseñen o en su caso se nos impongan las renuncias. ¿Cuáles renuncias? A ir soltando situaciones en las que estamos plenamente convencidos de que son ciertas para empezar a madurar. El renunciar a las situaciones internas y externas, renunciar a cada cuándo voy a comer, pues cada que se me plazca. No, debe haber horarios. Eso es renunciar, te da la posibilidad de madurar. ¿Y para qué queremos madurar? Para esto, para sobrevivir de manera más eficiente y más eficaz socialmente, porque no somos entes que somos solitarios en esta vida, somos gregarios. Entonces, esa es una de las funciones primarias. Para cuando entramos en esta etapa del desarrollo que llaman los psicoanalistas depresiva, ese es algo totalmente normal. El problema es cuando esta etapa se manifiesta ya más adelante de forma inadecuada, y es cuando entramos en la depresión, Gil. ¿Qué les parece? Qué interesante. Así es nuestro tema, con una gran canción, Tania Libertad. ¿Cómo se llama? Alfonsina y el mar. Y nomás escúchenla con cuidado y se van a dar cuenta de qué es. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en tu programa Quiero Vivir Mejor. Yo soy el doctor Gilberto Priego, acompañándote en este horario nocturno de 9 a 10 de la noche, para que te desveles rico y sabroso aquí con nosotros, desde esta cabina de Radio Mujer en el 92.7 de FM. Hoy con nosotros el doctor Ricardo Virgen, hablando de depresión, con esta gran canción de fondo, Alfonsina y el mar. Escúchenla con atención. Oye, así de como es de lenta, ajá, así se enlentece la vida de las personas con depresión. Por eso cuando nos sentimos tristeza es una emoción normal, uno reduce la velocidad de todo. ¿Para qué? Para readaptarse a algo que hayas perdido, experimentado. Pero cuando viene la depresión, como dice la palabra, es un estancamiento y es un hundimiento patológico. O sea, es como normal tener cuadros de tristeza que le llamaríamos como de pequeña depresión. Así es. La gente en general rescata esa frase porque ha sido muy usada para entender nuestras emociones. En general, aquí en México tenemos un problema cuidado con la palabra manejo, para identificar nuestras emociones, para expresarlas, para manifestarlas. Acuérdate que tendemos mucho incluyendo en cuanto al género, a los procesos represivos. A veces nos preguntan, ¿las mujeres reprimen más? Yo creo que aquí en México somos los varones los que nos enseñan a reprimir más y a enmascarar las cuestiones emocionales, y son las mujeres las que tienen más habilidad y desarrollan la capacidad de expresar de muchas formas sus emociones. Y eso ayuda a canalizar y a desahogar. En el varón, si no sucede eso, bueno, tú lo sabes de sobra, Gil, vienen los problemas a colación, como son los problemas adictivos, el alcoholismo, la drogadicción, como son los fenómenos de la violencia. No es una justificación, es una causalidad. Si la persona, el varón en este caso, que igual puede ser la mujer, pero en los fenómenos de violencia intrafamiliar, el varón, que es el que puede ser el violento, se combina en su cabeza una impulsividad, un proceso represivo y una mala manifestación de sus emociones, es una mezcla mortal en donde explota y es donde pasan estas cuestiones. ¿Por qué? Porque precisamente cuando fallan estos mecanismos emocionales que nos hacen readaptarnos, las personas altamente vulnerables, acuérdense que hay una carga hereditaria, una carga genética para desarrollar depresión, presentan estos fallos en una etapa de la vida. Regularmente son etapas de la vida con alto nivel de crisis, como es la adolescencia, en donde hemos registrado un alto índice de tentativas suicidas y evidentemente de episodios depresivos, porque es una etapa de alta vulnerabilidad, de crisis, de confrontación identitaria, de un conflicto de independencia. Igual que en la tercera edad, que también es otro tipo de etapa donde hay crisis, y ahí es donde se manifiestan las personas que tienen esta carga hereditaria para desarrollar depresión. Los procesos depresivos
evidentemente se han estudiado, se han identificado, y como te lo decía al inicio, históricamente se han identificado en los registros históricos de la humanidad personajes que cuando se hace esta especie de psiquiatría forense, se identifican síntomas que reúnen los criterios suficientes para decir, tal personaje debió de haber tenido un proceso depresivo desde cientos de años atrás. La diferencia es que obviamente el abordaje no era tan similar como ahora, pero sí la identificación desde los griegos con los procesos melancólicos eran los procesos depresivos de antaño. Hoy por hoy la depresión sigue siendo un problema epidemiológico en nuestra salud. No hemos llegado al 2020, Gil, y ya está golpeando en los procesos de incapacidad. Es la segunda causa de discapacidad a nivel global. Hay más de 300 millones de personas a nivel mundial que están deprimidas, y ya échale el cálculo de cuántos están en riesgo latente de tener una tentativa suicida. Es grave, es serio. A veces nos preguntan, ¿ha aumentado? Porque pareciera que sensiblemente hay un aumento de personas con depresión. Hay muchas hipótesis, entre ellas esta globalización en la que se identifican, creo que con más facilidad, estos eventos depresivos. La gente tiene más información. Quisiéramos todavía tener más difusión, como lo hacemos gracias a ustedes, Gil, pero la gente tiene un poco más de información, y probablemente eso sea el factor que contribuya a que se identifiquen a veces a más temprana edad, por ejemplo en la niñez, la depresión, y esto hace que haya un mejor pronóstico. Pero aún así la prevalencia ha estado aumentando de manera sensible, y ojo, hay que ser cautelosos porque los estudios más confiables se dan a niveles urbanos. Entonces ahí hay más control para identificar, para dar seguimiento. Pero el subdiagnóstico es un problema que tenemos. Hay mucha gente que se tarda hasta 5 años en acudir con un especialista y en recibir un tratamiento adecuado, y tenemos de 5 a 10 años echados a perder en depresión. Entonces sí es algo importante que entendamos que el fenómeno depresivo es hoy por hoy vigente, está presente, es una de las preocupaciones del sector salud. Sigue habiendo carencias para abordarlo, desde el número de profesionales en psiquiatría y en psicología que tenemos, que de repente son escasos, en el abordaje farmacológico, que de repente hay también escasez en ello, en el costo de los tratamientos, pero también en el abordaje psicoterapéutico, donde también hay escasez, y la población sigue enfermándose. Las generaciones nuevas, si te fijas, han estado más vulnerables para presentar estos eventos. Y retomando lo que les comentaba al principio del desarrollo, si las cuotas de renuncia no se dan lo suficiente en las etapas tempranas, el cerebro vuelve a sus primeros pasos en la adolescencia y en la edad adulta, y si esas cuotas no se cubren, las va a repetir. El problema es que un adolescente es más sensible a las pérdidas porque son más intolerantes a la frustración. Y aquí en México, si te fijas, tenemos un problema de prejuicio ante esta palabra, porque nadie tiene que estar frustrándose, porque luego terminamos frustrados y eso es malo. Y en psiquiatría y en salud mental es al revés. Tenemos que dosificar en nuestras familias, en nuestros pequeños y en nuestros adolescentes, dosis específicas de frustración para que vayan madurando, porque si no, no se adaptan. Cualquier situación hace que entren en alto estrés. Lo que antes para ti, para mí, hace 2 o 3 décadas, no nos estresaba tanto. Claro. Que nos negaran un permiso, que tuviéramos una eventualidad en la escuela, que no lograras ingresar a un curso que tú querías, que lo hicieras 2, 3, 4 veces. Eso es muy complicado para las generaciones nuevas. Este individualismo, este aislamiento que han sufrido estas generaciones las hace más vulnerables, y ya no digamos, súmale la carga hereditaria. La depresión es una entidad
seria, en donde no solamente la tristeza y el desinterés a las cosas que nos agradan se presenta, sino que afecta a muchos niveles de la persona, desde los ritmos como son el sueño, el apetito, la actividad sexual, inclusive el trabajo, así como los procesos de comunicación con la familia, en diferentes ámbitos. De igual manera, la depresión afecta somáticamente la economía corporal. ¿Por qué? Porque hoy por hoy ya está descrito, y eso tú lo sabes en el ámbito de gastroenterología, la depresión afecta no solamente a nivel emocional, sino a nivel fisiológico diferentes sistemas, el digestivo, el inmunológico, los procesos del dolor, y esto hace que el paciente exponencialmente empiece a presentar deterioro en su funcionalidad, con la consecuente incapacidad constante a nivel del trabajo. Entonces nos golpea en un área entre los 20 y los 35 años, que es la etapa crucial donde se da este periodo productivo de la gente. Si no se consolida, empezamos a tener pacientes que tienen un fracaso, entre comillas, un fracaso laboral, pero por un padecimiento, y en donde si no se atienden pueden arrastrar 5 o 10 años ya de no poder trabajar, de volverse dependientes, no por gusto, con la familia, con los pocos o muchos que trabajen, y eso se está incrementando, Giles. Es algo que sí es un compromiso y un reto para el sector salud, y en psiquiatría pues más, porque nos toca psicoeducar a los adultos para que identifiquen en sus jóvenes a temprana edad si tienen algún evento depresivo y que se trate. Que identifiquen, aunque sean muy desconfiados, si una conducta que ellos crean depresiva, es mejor llevarla, que la revisen los profesionales, y si es falsa alarma, que te digan, pues no pasa nada, puede ser un problema transitorio, un problema adaptativo, no requiere tratamiento, se queda ahí. Pero si lo pasan por alto y el paciente expresa en su momento una tentativa suicida, ahí para nosotros podría ser demasiado tarde. Cuando ya descubrimos en una anamnesis, en un interrogatorio, en la exploración médica y psiquiátrica, que ya tiene muchos años la persona con depresión, nadie se le había ocurrido llevarla, y se les ocurrió cuando se alarmaron porque tomó medicamento de más para encontrar la muerte, porque intentó ahorcarse, porque intentó lanzarse. Ahí es ya un fenómeno en donde demasiado tarde los familiares pueden llevarlos, y en realidad hay poco que hacer. Mientras uno identifique alteraciones fuera de lo común, como son la persistencia del ánimo triste, la persistencia de la apatía, de lo que llamamos flojera, de esta pérdida de energía, de esta pérdida del dinamismo, de esta pérdida de hacer las cosas de manera adecuada, de concentrarse de manera adecuada, por más de 2 semanas sostenidas, ahí ya debemos de prender los focos amarillos, yo te diría que hasta los rojos, y acudir con psicología, con psiquiatría, y descartar si es necesario algún proceso depresivo. Pues quédate, porque nos tenemos que ir al bisturrizazo. No te vayas, quédate, bisturrizazo, y regresamos. Nuestro WhatsApp abierto, 3310 1907 12. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en tu programa Quiero Vivir Mejor. Yo soy el doctor Gilberto Priego. Hoy con nosotros el doctor Ricardo Virgen, hablando de depresión. Hay mitos, por ejemplo, que la mujer hormonalmente es más propensa a la depresión, que es lo que mencionabas, si la depresión es la misma que la melancolía de tiempos de Hipócrates, u hoy, ahora que el ser humano está más ocioso, tiende más a deprimirse. Vemos las cargas que tienen los jóvenes, que no se comparan cuando pues eras niño y eras niño, punto, y no te preocupaba el mundo, y hoy se preocupan muchísimo. Y ves, por ejemplo,
vi la otra vez estadísticas de Japón, en donde de la preparatoria que estás hablando, 16, 17 años que no logran entrar a una X universidad, sienten que el mundo ya se acabó para ellos, y en las entradas de los edificios hasta ponen mallas para que no golpeen a las personas las que se avientan desde lo alto del edificio. Así es. Son poblaciones altamente vulnerables. En Estados Unidos también se dan eventos, pero con la tendencia hacia la agresión, hacia la violencia. En Japón es hasta hacia la autoagresión. En México las manifestaciones depresivas, lo que nosotros hemos identificado, se centran más, por ejemplo, en los procesos adictivos, en el abuso de sustancias, en el alcoholismo. El paciente con alcoholismo, más del 80% tiene un trasfondo depresivo. Ya no digamos el fenómeno de la violencia intrafamiliar, en donde vas a encontrar obligadamente, si es el varón el que violenta, a una mujer con alta dependencia y con un maltrato y con depresiones crónicas. Y ya si te vas a los hijos, porque regularmente siempre hay hijos, pues también va a haber afectación. Entonces, es importante lo que dices con esto de desmitificar de alguna manera los trastornos depresivos, porque precisamente es a través de la información específica que la persona, tus radioescuchas deben de tener claro. La depresión es una enfermedad neurológica a nivel neuronal, ¿sí? Luego la gente me pregunta y nos pregunta, ¿pero hay una lesión en el cerebro? No, es una disfunción, es decir, a nivel funcional, a nivel de los receptores, al parecer hay una anomalía en el funcionamiento que de inicio empieza a regular las respuestas emocionales, y en un momento dado, conforme se va exponiendo gradualmente al estrés, conforme pase la vida, hay personas más vulnerables que van a expresar en algún momento un evento depresivo, puede ser moderado o grave, e inclusive con las complicaciones como la ideación suicida. Hay un porcentaje que ya está establecido, ¿sí? Está en el 4 al 8% y fluctúa por los subdiagnósticos, pero es suficiente para ponernos alerta en esta población. ¿Por qué? Porque hay variaciones en el espectro depresivo, así como lo dijiste. Bueno, ¿y dónde queda la melancolía? La melancolía queda en rasgos de personalidad, Gil. Hay gente que tiene personalidades que tienden a estar pesimistas durante mucho tiempo, melancólicos, aislados, tristes, pero no reúnen todos los criterios que llegan a hacer que disfuncionen, es decir, que se enclaustren en la casa. Estas personas pueden durar 10 o 15 años con este tipo de pauta y seguir trabajando, pero tienen esa sensación de no lograr disfrutar del todo la vida, de tener una autoestima un tanto baja, pero trabajan. Pueden sacar adelante a sus hijos, pero siempre con ese proceso de insatisfacción. Eso sería una manifestación depresiva o melancólica de menor rango, pero sigue siendo algo que se puede tratar psicoterapéuticamente. A veces no es necesario el fármaco. Pero si en lugar de eso la expresión es algo más incisiva, es algo más aguda, de semanas a meses, porque la otra puede llevar años, si es de semanas a meses y el paciente cae totalmente en picada de su estado de ánimo, está triste, irritable, pesimista, con la autoestima hasta los suelos, no se mueve de su cama, le importa poco el trabajo, ya no le interesa si falta y lo corren, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de hundimiento, que es muy evidente en personas, y son las parejas o la familia, que es cuando nos los llevan, es que doctor lleva 3 o 4 meses que no se levanta. Digo, se esperan hasta esos meses, ¿verdad? Cuando esto sucede por arriba de la segunda o tercera semana y empiezan a irse en picada, pero mucha gente en el desconocimiento tiene la idea de, bueno, se le va a pasar, es que probablemente es porque se peleó con su pareja, es que probablemente es porque lo despidieron. Siempre hay una especie de justificación con la esperanza de que la persona por sí misma lo retome. Una pauta. Si los que nos escuchan ven a alguien o sienten estos malestares por arriba de las 2 semanas sostenido, tienen que acudir con un profesional de la salud mental.
ya se los dije, lo peor que les podemos decir es falsa alarma, no hay un asunto que se tenga que tratar con fármacos o con psicoterapia, te puedes retirar con tranquilidad y se llevarían una carga psicoeducativa para darles puntos de advertencia si volviera a suceder algo diferente. Para eso sirve el acudir, y eso nos sirve para que ellos también se lo transmitan a la familia. Si no acuden a tiempo, pueden pasar meses o años y ya los van a traer con complicaciones como pérdida de trabajo, divorcios, tentativas suicidas, agresiones, violencia. Válgame. O inclusive, y tú lo sabes de sobra, si tienen enfermedades comórbidas, diabetes, hipertensión, enfermedades agregadas, también dejan de tener interés de tomar sus medicamentos. Es cuando nos los mandan, eso tú lo sabes. El médico internista, oye, es que te lo mando porque de repente dejó de tomar su medicamento, era un paciente muy disciplinado desde hace 5 años con sus medicamentos para la diabetes y ya no le interesa. Eso es lo que implica una depresión. No es solamente estar triste, es que todas las funciones caen. El paciente cae, por eso se le puso ese nombre, depresión, porque está abajo del nivel y regularmente no los identificamos a temprana edad. Hay personalidades, como te dije, melancólicas, que sí corren más riesgo de desarrollar eventos depresivos agudos. Hay personas que tienen una personalidad obsesiva, detallista, que tienden a la ansiedad y también por el desgaste tienen un cierto riesgo de desarrollar en algún momento crítico depresión. Hay individuos que hoy por hoy, en estas circunstancias de inseguridad, de depresiones económicas, de inestabilidad, como tú quieras ponerle, pero en este contexto globalizado y lleno, saturado de tantas cuestiones de estrés, el estrés postraumático está a la orden del día y puede cursar con episodios depresivos. Están los procesos psicosomáticos, que es una situación que te toca mucho en tu área, Gil, en donde no la causa, pero sí hay un trasfondo depresivo y que si no se cubre también, los sintomáticos difícilmente puedan regular. Deben de ir de la mano porque la depresión efectivamente enferma otros sistemas. Ya se los he comentado, el inmunológico, por eso hay más infecciones, el metabólico, ya no digamos el nutricional, el músculo esquelético. Las personas con depresión se les altera el umbral al dolor y se vuelven hipersensibles ante cualquier estímulo y entonces son intolerantes, les duele hasta la punta del cabello y va de la mano otro tipo de patologías como la fibromialgia. Entonces, en muchos momentos puede intervenir los eventos depresivos. Es mucho el trabajo, Gil, pero bueno, igual estamos, porque nos gusta hacer esta situación, tratando de atender estas necesidades y sin embargo el mayor trabajo que les pedimos a la gente es que traten de ser autocríticos y autoconscientes de eso, que traten de autoevaluarse, de ser honestos, de animarse a no pensar que pues, si es algo emocional me toca a mí resolverlo y nadie más le toca. En realidad no. En realidad ese aislamiento y ese ser solitarios no nos ayuda mucho. Aquí nos ayuda a estar en grupo, en equipo. Por eso las situaciones familiares, sea el tipo de familia que sea, es un factor de protección. El empleo es un factor de protección. El ejercicio, de sobra tú lo has experimentado, es un factor de protección. Y es precisamente esa imagen que quiero que les quede. La depresión es lo estático, el quedarse quietos. Y la vida, nada tiene que ver con eso. Y es movimiento, finalmente. Exactamente. Entonces, ese es el objetivo cuando una persona cae en depresión. Tratar de que salga. Obviamente, también se requiere la acción del paciente para pasarlo al otro estado. En un estado de movimiento, un estado de vivir, de estar dinámico y de que obviamente tenga el menor riesgo de volver a caer y de que esté consciente de que esto también se transmite de forma hereditaria. Cuando estamos hablando en estos factores de riesgo,
mencionan que la estación de invierno, menos luz en el día, herencia, ¿pueden ser factores disparadores o ya el paciente ya lo trae y únicamente se destapa? Creo que es lo segundo. Lo primero es muy extraño. Aquí en México es muy raro encontrar personas así. Se han hecho estudios en los países nórdicos, pero en realidad la carga hereditaria es la fundamental. ¿Qué les parece interesante? Pero tenemos que irnos a un bisturizazo. Nuestro teléfono 3122-1190, 3647-1883. Nuestro WhatsApp 3310-190712. Vámonos con esta hermosa canción. Disfrutémosla. Ya estamos aquí de regreso en la recta final de tu programa Quiero Vivir Mejor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué canción, qué bárbaro! Muy bien. Oye, Gil, ¿te das cuenta que habla del mar? Sí. Porque te decía fuera del aire, es una alusión a lo que le pasó a Virginia Woolf. Es una descripción melancólica y dolorosa de cómo una persona se puede llegar a suicidar hundiéndose en el mar. Entonces por eso lo describe de esa forma poética, pero si es... Mira, no es para animarse esa canción. Tú la escuchas. Si tienes el antecedente, claro que entiendes cómo la persona va siendo hipersensible a cada detalle, dolorosamente. Como los procesos depresivos. Ay, qué bárbaro. Ay. Hablando de depresión, hoy con nuestro invitado, nuestro queridísimo amigo, el doctor Ricardo Virgen. Vamos a hablar de échale ganas. O sea, que esa es como la primera medida terapéutica, ¿no? Ajá. Échale ganas, compadre. Comadre, échale ganas. Vieja, échale ganas. Te digo, el nombre oficial de eso se llama negación. Es un mecanismo de defensa primario. Todos lo tenemos cuando fallece alguien cercano a ti. Los primeros minutos o horas la conciencia te engaña y te dice no puede ser cierto. A los días, si son tus papás, te dicen los pacientes, de verdad, doctor, amanecí y yo pensé que lo iba a ver ahí en el comedor. Eso se llama negación. Es un mecanismo que nos trata de hacer más tolerable una pérdida. Cuando perdemos la integridad en el funcionamiento emocional, nos confronta con el hecho de que creíamos que teníamos ese control por voluntad propia, por antojo. En realidad no. Los sistemas neuronales que rigen ese tipo de regulación son autónomos. Se mantienen gracias a nuestros hábitos, a tener hábitos ordenados, de la alimentación, del dormir, del trabajar, de tener esos hábitos bien coordinados. Pero es producto de un sistema autónomo que está en nuestro cerebro. Si ese sistema intrínsecamente, es decir, por un defecto a nivel hereditario, tiene una falla, no podemos hacer gran cosa, se va a ir en picada el estado de ánimo. Si extrínsecamente, si hay factores que te están generando constantemente estrés y te están golpeando, puedes desarrollar, tú y yo podemos desarrollar un episodio depresivo. Puede ser leve, moderado. Si no traemos la carga hereditaria, eventualmente el cerebro, no nosotros, lo resuelve. Si traes la carga hereditaria, el cerebro fracasa en resolverlo y entonces empieza a cronificarse. Es cuando intervenimos nosotros. Pero el echarle ganas viene de esa negación de no es para tanto, siempre has tenido el control, cuando no es cierto. No hagas caso, haz de cuenta como que no existe, solito se va a ir. ¿Qué es lo que sucede? Pues solamente retrasa la atención y te puedes pasar más de una década con echarle ganas y recibir palmaditas de las personas que te aman. Lo harán con buena intención, pero acuérdate lo que dicen, el infierno ha de estar empedrado de puras buenas intenciones, porque con buenas intenciones hasta donde sabemos no se hace nada. Te pueden desear lo mejor, pero la depresión, como otro tipo de padecimientos, solamente se resuelve actuando.
a veces el paciente, ese es el problema que tiene, le cuesta actuar. Entonces por eso lo más frecuente es que los familiares te los lleven, pero se tiene que mover al paciente. No se le tiene que decir, échale ganas, nosotros te esperamos a que saques eso tú solito. No. Por eso se les dice con un rango palpable de tiempo, si ustedes ven o se sienten con ese malestar por arriba de 2 semanas sostenido y constante, no descanso bien desde hace 4 o 5 días y no encuentro el motivo. Obviamente, me acabas de decir, si tenemos algún pendiente, un enfermo en el hospital y estamos cuidándolo y ya van 7 días, bueno, el evento es evidente, ¿no? Y además no te toca estarlo cuidando todo el tiempo, hay que estar relevándose. Pero cuando ya se termine ese evento, lo más común es que el organismo se readapta y vuelvas otra vez a dormir. Pero si tú empiezas a notar que duermes mal, constantemente duermes mal, por arriba de 2 semanas, hay que revisarlo. Si tienes malos hábitos, obviamente no vas a ir con el médico y le vas a decir, doctor, es que he dormido mal desde hace meses, pero porque me desvelo por gusto. Nadie te dice eso. Claro. Entonces, esos malos hábitos sí te pueden llevar a desarrollar eventos depresivos y eso, sin darnos cuenta, eso lo provocamos nosotros. Por eso, en la atención psiquiátrica y psicoterapéutica, la psicoeducación es indispensable. No solamente es que tomen una pastilla si es que está justificado, no, es hacer un manejo integral viendo la vida de Gilberto, la vida de Ricardo, no lo que le pasa al cerebro de Gilberto, no, es evaluar lo que le pasa a la vida de Ricardo de Gilberto y tratar de que el propio paciente busque y encuentre alternativas para ir mejorando, al mismo tiempo que el psiquiatra, si decide darle un antidepresivo, que son los tratamientos de base, le ayuda a modular esa expresión emocional inadecuada para que pueda poco a poco ir modificando ese estilo de vida, que se vaya modificando también la respuesta neuronal y que los familiares, el resto, también sepa qué le está pasando, obviamente para evitar recaídas. Claro. Y aquí, también los medicamentos han tenido un factor importante. Sí, es así. ¿Y hay una evolución de medicamentos? Sí, hay, por fortuna, ha habido un boom en los últimos 20 años, un desarrollo a través de las industrias farmacéuticas y a través de investigaciones formales y cada vez más estrictas y serias, en donde hay buenas alternativas farmacológicas. No dejan de ser en ocasiones costosas, hay unos más accesibles, pero tenemos un buen catálogo de opciones farmacológicas, a diferencia de hace 40 años, de hace 50 años, en donde tal vez lo contábamos con los dedos de una mano y sobraban. También ha habido más opciones psicoterapéuticas y hoy por hoy de toda la población depresiva, 2/3 de ella responden muy bien a los tratamientos. Tiene que ser obligadamente un tratamiento dual, es decir, el psicofármaco y la psicoterapia para tener una buena respuesta. Son largos los tratamientos, a la gente se le hace largo por arriba del año y medio, 2 años, pero en las guías internacionales así está estipulado para evitar también recaídas. Para nosotros es un tratamiento normal. Y evidentemente hoy por hoy está injustificado que una persona tenga complicaciones por tener depresión, complicaciones de autolesión, es decir, de tentativas suicidas, porque tiene más del 60% de probabilidades de recuperarse. Pueden preguntar, bueno, ¿y el otro tercio qué? Bueno, el otro tercio sí nos causa problemas y conflictos. ¿Por qué? Porque tienen baja respuesta, entran en un trastorno que se llama depresión resistente. Hay muchos factores que pueden contribuir, desde un diagnóstico no aislado, es decir, que haya más enfermedades agregadas, y eso hace que se complique la respuesta a la depresión y hay que estar reconsiderando los tratamientos, pero en realidad es 1/3 de esa población en depresión. El problema es que los 2/3 que sí pueden responder al tratamiento se tardan en recibirlo. Entonces ese es el desafío que tenemos, que esos 2/3 en realidad lo reciban a tiempo
para que sea una mejor respuesta, más del 60% de la población que se esté recuperando. Cuando hoy por hoy tenemos la certeza de que no es el 60% el que está recibiendo ese tratamiento. En los estudios te dice sí, 2/3 de la población tiene muy buena respuesta. Por eso sigue siendo un compromiso vigente para nosotros estar constantemente transmitiendo esta información al mayor número de la población para que acudan. Luego nos dicen, pues van a tener muchos pacientes. En realidad no es para saturarnos, es para que haya más exigencia de que haya más profesionales. Mientras más demanda haya, más gente va a ver que quiere estudiar esto, para que haya más profesionales, y se trata de cubrir lo más que se pueda. Evidentemente no se hace para saturarnos de pacientes, porque por sentido común a los pacientes se les debe dar un tiempo adecuado, y por más que quieras, pues no vas a estar día y noche viendo pacientes, ¿verdad? En nuestras consultas a veces nos preguntan, oiga, ¿y cuánto se tarda en una consulta de psiquiatría? Pues de 30 a 45 minutos, porque hay que darles ese tiempo suficiente, porque son situaciones de vida. Entonces, si la población nos exige la atención, de una u otra manera se les va a atender. Para eso están las instituciones. ¿Qué les parece? No, súper interesante. Lástima que el tiempo corre muy deprisa. Un teléfono donde te podamos contactar, doctor Ricardo Virgen, psiquiatra. Claro que sí, Gil. Es el 3310-642018. Nuevamente, 3310-642018. Y claro que estamos a sus órdenes, Gil. Muchas gracias. No, al contrario, por la invitación, es un gusto, y aquí estamos para nuevamente compartir este espacio que tienes y que nos otorgas con ese profesionalismo. Muchas gracias, Gil. Gracias, el tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo David y Arturo en los controles, Gaby en la producción y Gilberto en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Hay limitaciones, que es diferente, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana de 9 a 10 de la noche. Que Dios te bendiga.